¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Carta Robada, el programa que, como usted sabe, no le da meras noticias, le damos más bien los elementos necesarios pues, para saber por qué ocurren esas noticias, que es lo que todo el mundo necesita. Ya la información, la mera nota, como dicen los periodistas, bueno, pues esa la puede ya obtener en su celular, usted si quiere, o ahí en su laptop, o allá en su computadora, porque pues ya la información sobre los acontecimientos es instantánea. Lo que no es instantáneo es la capacidad de poder nosotros entender lo que viene sucediendo, para dónde van las cosas, qué tan significativo es tal o cual acontecimiento y pues vincularlo a la historia, ¿verdad? Los procesos que antes han ocurrido y que ahora se expresan de esta manera y lo que pueden causar hacia el futuro. Esa es nuestra intención aquí en Carta Robada y por eso hoy le vamos a hablar de alguno o uno de los pedacitos buenos que tiene Hollywood. Acá en Nuevo León se usa ese término de todavía tiene pedacitos buenos cuando alguien está insoportable, alguien no lo tolera a nadie, ¿verdad? Nadie lo quiere ver, nadie lo soporta, entonces alguien dice, no hombre, todavía tiene pedacitos buenos, es un dicho de por acá, de Nuevo León, y bueno, pues eso es lo que vamos a aplicar para Hollywood. Hollywood, como usted sabe, la llamada meca del cine, pues produce la cultura de chatarra, toda esta basura que nos mandan de los vampiros, de los zombies, de los hombres lobos, de las películas de acción de Bruce Willis o Schwarzenegger, todo lo que es la chatarra en la cultura, ¿verdad? Una cultura que a usted lo deja bofo por acá en la cabeza, ¿verdad? No le engorda la cabeza, pero sí la deja bofa, no le da, no la nutre intelectualmente, y bueno, pues le llaman cultura chatarra, pero Hollywood tiene también pedacitos buenos, ¿verdad? Y de eso le vamos a hablar esta vez, de la película Lincoln, no tanto de lo que usted ya vio si fue a ver esa película de Spielberg, sino justamente lo que se le peló al señor Spielberg, la parte que inspiró, aquí tenemos Lincoln, la película famosa en nuestra primera imagen, la parte que inspiró eso que Lincoln hizo de abolir la esclavitud. También, como es muy largo este asunto y como vamos a ir a la historia de Lincoln y vamos a ver algunos documentos de política económica, su política económica, a lo mejor nos alcanza el tiempo para hablarle de esta nueva estafa que está lanzando el New York Times para México, un refriteado del Tratado de Libre Comercio, fíjese usted, como si ya no hubiéramos padecido 30 años de la política, bueno, un poco menos, ¿verdad?, de la política de libre comercio. Ahora el New York Times manda a uno de sus editorialistas para que nos pique los ojos, como se dice acá en Nuevo León, con una nueva versión refriteada en condiciones de depresión mundial del Tratado de Libre Comercio, apoyado por la prensa británica, ¿verdad? Que le avientan muchos cebollazos a Enrique Peña Nieto, no, que tú, que acá, que tú mero, y que no sé qué, y que el pacto, y lo están, usted sabe, picando los ojos, decimos acá en Nuevo León, cuando el Tratado de Libre Comercio en general, pues ya lo probamos y ya fracasó. De esto le vamos a hablar, de todo esto le vamos a hablar después de estos mensajes. ¿Qué onda? Y bueno, pues le decíamos que uno de los pedacitos buenos que todavía tiene Hollywood, aparte de las películas de vampiros, del hombre lobo, de todo lo que nos recetan siempre, de las 5 de esas de difícil de matar y todo eso, la llamada cultura chatarra, de repente hacen algo bueno, vamos a hablar de Hollywood un poquito mañana, de los pedacitos buenos que tiene Hollywood para que podamos entender por qué hubo alguien que le dio por producir una película como Lincoln, o incluso la otra, la de Argos, la que también ganó algunos premios, usted ya lo sabe, como la mejor película. Lincoln pues la castigaron, ¿verdad? Nada más le dieron el Oscar del mejor actor
al protagonista, bueno, y porque ya era muy difícil, ¿verdad?, impedirlo o evitarlo. Hubo como algo de censura a la hora de la premiación por parte de la academia, porque pues usted sabe, el pueblo norteamericano es un pueblo muy despolitizado, muy ignorante, probablemente de los más ignorantes del mundo, con todo y que traen acá sus carros y su lana y todo, ¿verdad? No saben ni no saben para dónde queda Japón, ni nada, ni cuándo fue Lincoln presidente, ni nada. Están realmente bajo control, ¿verdad? Entonces, que aparezca en Hollywood una película como esta, pues como que no les gusta mucho. El caso es que pone a pensar la película de Lincoln, y mire, Spielberg, el director, pues la concentró en el asunto de la enmienda 13ª o la 13ª enmienda de la Constitución, que abolía la esclavitud, pues un poquito antes que se terminara la Guerra Civil, antes de que los estados de la Confederación se volvieran a meter a la Unión y entonces ya votaran en contra, porque pues el negocio del sur de los Estados Unidos, de los estados sureños, pues era la esclavitud, ¿verdad? Pero bueno, Spielberg escribe todo eso y representa a Lincoln de una manera extraordinaria, porque pues usted normalmente está acostumbrado a pensar que los políticos pues son, ¿cómo le diré?, vagos es decir, poco, ¿verdad? Son gente de poco fiar. Usted no quisiera tener, no dejaría pues salir a su hija con un político, porque pues quién sabe qué le vaya a pasar en el camino, ¿verdad? Y luego ni responde. Entonces, los políticos uno piensa que son así desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, cuando usted se enfrenta a una personalidad como Lincoln, interpretada de la manera en que fue interpretada, ¿verdad? En donde se da cuenta de que es un gobernante que está regido por principios y sobre todo por bondad. Fíjese usted, porque eso es lo extraordinario de la actuación de este Daniel Day-Lewis, porque pudo proyectar eso de Lincoln, más que el jefe de Estado, más que el estratega militar, más que el colmilludo político, transmitiendo bondad. Eso fue lo que logró, y eso pues sorprende mucho, y sorprende mucho también la importancia que le daba a la abolición de la esclavitud. Pero déjeme decirle que ahí es donde se acaba lo que Spielberg hizo, y también el libro que se llamaba El genio político de Lincoln, en el cual se basó la película, pues también hasta ahí llega, porque ya no entiende de dónde vino esa concepción, de dónde vino esta idea de abolir la esclavitud, o por qué era necesario para el movimiento de Lincoln abolir la esclavitud, mientras que para los esclavistas era necesario mantener la esclavitud. Como se dice en una parte de la película, era el negocio del sur, el esclavismo, y ahí es donde está la historia interesante, y aparece una figura que le queremos presentar por si usted no la conoce. Pues aquí tiene a los esclavos de los Estados Unidos. Fíjese usted que hay un libro por ahí, si tiene tiempo, que se llama México Bárbaro, de un señor de apellido Turner, que dice que los esclavos norteamericanos vivían muy mal, eran azotados, sufrían mucho, pero no sufrían tanto como nuestros peones acá en las haciendas mexicanas. Fíjese usted, porque al esclavo norteamericano, aún los en el sur, pues le daban tiempo de retirarse a la hora que se metía el sol, y ya podía descansar, ir con la familia y hasta cantar, ¿verdad? Ellos desarrollaron los espirituales negros, pero acá en México, el indígena, el peón mexicano en Valle Nacional, en las haciendas enequeneras, acá en la laguna, en el algodón, pues eran todo el día y toda la noche, y nomás un rato para que te repongas y luego le seguimos. Bueno, pero eso es un detalle al margen. El caso es que el economista que estaba detrás de las ideas de Abraham Lincoln era precisamente Henry Carey, y se lo vamos a presentar. Fíjese usted, es importante este dato, ya debería de ser parte de la cultura general, de lo que todo mundo debería saber, porque este hombre, junto con un antecesor que fue su padre, Matthew Carey también, y junto con Alexander Hamilton, el otro economista de unos años atrás, por allá en los 1780, 1790, hizo sus principales aportaciones. Bueno, pues ellos fueron las primeras figuras que se enfrentaron
digamos, conceptualmente, teóricamente, contra el liberalismo británico, lo que ahora llamamos liberalismo o neoliberalismo, ¿verdad? Que pues es en realidad un nombre muy suavecito para designar algo que en realidad es una política de exterminio, pero Henry Carey fue la figura central en el gabinete de Lincoln, en el Departamento del Tesoro, el asesor económico de Lincoln, que demostró justamente eso, que la mano de obra, fíjese usted que el trabajador debe ganar más. A ver, chéquelo, que el trabajador debe ganar más. Imagínense, si usted llega con esa tesis al Tecnológico de Monterrey, le van a decir que usted está mal, que eso es del pasado, que la globalización y que la competitividad, como dice ahora el Financial Times, diciendo que México va a ser superior a China, dice que el error de los chinos fue que aumentaron los salarios, fíjese usted, y por eso perdieron competitividad, pero aquí están los mensos mexicanos, ¿verdad?, que van a trabajar por menos. Perdón, eso fue lo que dice el Financial Times, luego se lo platico, pero el caso es que Carey demostró eso, fíjese usted, y demostró la falla intrínseca del sistema liberal inglés, del libre comercio, que era la doctrina que le querían imponer a los Estados Unidos. Usted debe saber también que Lincoln, eso no se lo dice Spielberg, pero Lincoln, hay otra película de Lincoln donde sí sale todo esto, que es de James Stewart, que es donde James Stewart, se acuerda, aquel actor por allá de los años 40, 50, muy famoso también, junto con Henry Fonda, de esa generación de actores. Tiene una película sobre Lincoln en donde sí se ve claramente que Lincoln profesa una concepción económica diferente a la del liberalismo. Hay una escena donde él, fíjese nada más, Stuart haciendo la de Lincoln, está hablando con su novia y le está diciendo que él va a ir al Congreso, la va a tener que dejar porque tiene que ir al Congreso Federal y ahí va a luchar por un banco nacional, dice él, porque no podemos depender de los bancos usureros. Eso era Lincoln. Como le digo, la película de Spielberg, aunque buena, pues se queda cortita, ¿verdad? Reduce todo a un solo aspecto de la obra de ese estadista, y detrás de su concepción pues está Henry Carey, y habría que pues escudriñar lo que este señor pensaba o la manera en que echó para abajo el sistema británico. Le vamos a hablar de eso, le vamos a hablar algunos datos y vamos a darle algunos planteamientos también de este economista súper notable que es Henry Carey, el creador, bueno, uno de los desarrolladores de lo que ellos llamaban el sistema americano de economía, el verdadero adversario del liberalismo o del neoliberalismo, que no vaya usted a creer que el adversario del neoliberalismo es Marx. Marx era neoliberal, ahí léase sus artículos, y él mismo decía que de ahí venía, respetaba mucho a Adam Smith, mientras que los norteamericanos pensaban que Adam Smith era un traficante de drogas, ¿verdad? Así que le voy a platicar de todo eso después de estos mensajes. Y bueno, pues le decíamos que de los pedacitos buenos que todavía tiene Hollywood, es un dicho muy nuevo-leonés, ¿verdad? Cuando nadie lo soporta, hay alguien que lo defiende y le dice, ve hombre, tiene pedacitos buenos. Así nosotros vemos a Hollywood, ¿verdad? Que produce un 99.9% de chatarra, de cultura basura, de zombies, de vampiros, usted sabe todo eso. Pero de repente produce un pedacito bueno, y esta es la película Lincoln, porque confronta a la audiencia, confronta a los millones de gentes que la van a ver con una cualidad de liderazgo del presidente Lincoln, pero le decía yo, ahí se queda en lo de por qué
Lincoln usó su habilidad política para hacer pasar la 13ª enmienda, pero ahí se detiene, no explica el origen o la concepción que estaba detrás de la idea de que se podía o se tenía que mantener a la fuerza de trabajo con un nivel de vida alto, educarlos con buenos salarios y que eso iba a redundar en mayores beneficios para los propios empresarios. Un concepto que desarrolló Henry Carey, este economista que pusimos ahorita en nuestra imagen 3, que queremos volverle a poner, pues para que usted lo conozca. En el internet lo puede buscar como Henry Charles Carey, y este era el estratega económico de Lincoln. Mire, él tenía una concepción simple en cierta forma. Él decía, hay dos concepciones económicas en el mundo, ¿verdad? Una que busca incrementar las personas y el número de personas dedicadas a la actividad productiva, revolucionar o mejorar esa actividad productiva para hacer aumentar la producción general, ¿verdad? En los bienes necesarios para la gente. Y hay otra concepción que piensa en comercializar lo que se produce, llevarlo a otras partes del mundo, usar para ello mano de obra barata, entre más barata mejor, y bueno, pues de esa manera sostener. Y entonces dice Carey, el problema es que es ese que es el sistema liberal inglés, como se basa en la expansión de mercados, en la búsqueda de mercados lejanos, digámoslo así, colonizados para la producción que ese país va a llevar, en este caso Inglaterra. Entonces en el traslado, los costos del flete, en fin, pues ahí se agota, o más bien ahí se incrementan los costos y al productor le da poquito y al comprador le vende muy caro en relación a lo que tiene que pagar, ¿verdad? Ya sea de la forma que sea, con materias primas o lo que sea. Le voy a leer este pequeño introducción a un documento que se llama así, La armonía de intereses, la industria, la agricultura y el comercio. Dice así Henry Carey, hay dos sistemas ante el mundo. Uno busca incrementar el número de personas y de capital dedicado en comercio y transportación y por lo tanto disminuir la proporción dedicada a la producción de mercancías con las cuales comerciar, mientras que en el otro sistema se busca incrementar la proporción dedicada al trabajo en la producción, disminuyendo la dedicada al comercio y la transportación, con un creciente rendimiento para todos, dándole al trabajador buenos salarios y al dueño del capital buenas ganancias. Fíjese usted, ahí coincidía, decía él, hay una armonía de intereses cuando hay prosperidad, pero lo interesante es pues que la falla fundamental de lo que él llamaba la doctrina bastarda, fíjese usted, de libre comercio. Esas fueron las gentes que crearon los Estados Unidos, eran enemigos a muerte del liberalismo económico. Pues la Revolución Americana por eso se hizo, ¿verdad? No se vaya usted a creer que se hizo así nomás porque se traían ganas. No, pues es que querían impedir que Estados Unidos se desarrollara industrialmente, y quería que fuera para siempre comprador de los productos que Inglaterra le vendía, desde la ropa, usted sabe, hasta el té, ¿verdad? Porque ni siquiera la dejaban que hiciera su propio té. Y esa es la política colonialista: yo te vendo los bienes, tú no produces bienes, tú nada más produces materias primas. Y entonces esto te conduce, decía Carey, a vivir. Tú, un norteamericano, que tienes que vivir del arroz que producen los hindús, del maíz que producen los siervos rusos, o del trigo que se produce también por los siervos en Egipto, porque todos eran sistemas de esclavitud. A lo mejor, ahora que ya estoy mencionando todo esto, y esto de que nosotros estamos comiendo
los bienes, ¿verdad? O los granos que vienen de otras partes del mundo, le va a sonar familiar, porque esa es la forma en que ahora están las cosas. Ya ve que nosotros no podemos producir nuestros propios alimentos. Ahí viene el problema del huevo con bachoco, una segunda epidemia de fiebre aviar y el precio se va a ir hasta la estratosfera, como se fue en la otra ocasión, en agosto del año pasado, de pues a casi 300% el aumento. ¿Y por qué? Porque no tenemos la capacidad y algo en lo que éramos autosuficientes, que era la producción de huevo, ¿verdad? No tendrán muchos huevos algunos, pero producimos mucho huevo en el país, bueno, pero ahora ya estamos empezando a importar y eso nos vuelve dependiente de los carteles de los alimentos que producen nuestros alimentos en otra parte del mundo, los transportan para acá, y a cambio se llevan lo que nosotros logramos producir, pero a precios bajos, ¿verdad? Entonces, ese era el esquema británico en aquel momento. Estamos hablando de los 1840, 1860 y hasta los 1870 que vivió Henry Carey. Vivió pues unos 10 años más que Lincoln, porque Lincoln fue asesinado en 1865, usted lo sabe, pero fue la concepción económica que dominó todavía durante un tiempo en los Estados Unidos, y bueno, pues fue de ellos, por ejemplo, la idea de que había que conectar con el ferrocarril los dos océanos. Imagínese usted que fuera acá el Atlántico y el Pacífico unidos por un ferrocarril, que fue otro de los proyectos que Lincoln llevó a cabo, ¿verdad? ¿Y eso qué significaba? Pues significaba que no se iba a depender de la flota británica, que era la dominante en ese momento, para transportar bienes de una costa a la otra, sino que se iba a poder hacer por ferrocarril, y a través o a partir de esa obra y de otras, el impulso a la industria del acero, protegió el acero, protegió el aluminio, en fin, con toda esa capacidad fue que los Estados Unidos emergió como la gran potencia industrial. Y déjeme decirle, la visión de este hombre, Henry Carey, en contra de le llamaba él la bastarda doctrina del libre comercio, pues también fueron sus trabajos escritos contra los economistas británicos, ¿verdad? Por ejemplo, David Ricardo, que más o menos piensan como ahorita usted puede ir a ver ahí en el Tecnológico de Monterrey, o quiere ir a ver al ITAM, o quiere ir a alguna de estas universidades de carreras de economía, se encuentra puros Ricardos, puros John Stuart Mills, o puros, pues todos los creadores, Adam Smith, hay muchos ya ahora son como clonados, piensan igual, pero para la actualidad, de ahí viene esa tesis absurda de que nosotros vamos a ser superiores a China, porque nosotros sí vamos a aceptar ofrecer una mano de obra más barata, fíjese usted, y lo que Carey demuestra es que la mano de obra barata colapsa el proceso productivo, produce destrucción, miseria, desesperación, desintegración social. Y esto se lo digo porque ayer hubo una reunión del nuevo secretario o subsecretario, el que va a manejar la Policía Federal, Manuel Mondragón. Se presentó ante el Senado, ante una comisión, y les dijo por qué, o su visión de por qué se había, digamos, esta explosión del crimen organizado, este crecimiento de la violencia, de las muertes, y él dijo que esa violencia y el crimen organizado se potenció porque se destruyó el tejido social. O sea, el tejido social se destruyó, es lo que dice Manuel Mondragón, y Cal lo dijo ayer ante el Senado, pero la pregunta es, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué se destruyó el tejido social, como le dicen? Bueno, porque el liberalismo económico conduce a eso, y esto ya lo había advertido este señor Henry Carey. Dice él: pauperización, ignorancia y despoblación y barbarie o barbarismo, ¿verdad? Por el otro lado, el alto incremento de la riqueza, el confort,
la inteligencia y la combinación de acción y civilización. Esos son los dos sistemas. El primero, el liberalismo, conduce no solo a la pobreza, a la caída del nivel de vida, sino sobre todo a la barbarie. Y es lo que hemos estado viendo acá. Ni modo usted que me diga que estamos inventando, ¿verdad? El otro día quiere decir ayer o antier, masacraron a una familia entera en un negocio de chatarra. Fíjese usted, completita, papá, mamá y los niños, imagínense, ¿qué es eso? Ni modo que diga alguien que eso brotó de repente. Mondragón y Calve, el nuevo secretario de la Policía Federal, subsecretario, perdón, pues al menos entiende que efectivamente esto tiene que ver con causas sociales, pero pues habría que agregarle que causas sociales o una política económica, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar, le vamos a platicar de cómo esta visión de Lincoln, la visión económica que Spielberg no toca en su película, tuvo la gran influencia en aquellos años sobre Japón, sobre Alemania, y desató los procesos de industrialización en aquellos continentes, en Asia y en Europa, debido precisamente a los trabajos de este señor Henry Carey. Regresamos con eso después de estos mensajes. Y bueno, pues le decíamos que es importante que de los pedacitos buenos de Hollywood que tenemos, como es esto de Lincoln, ¿verdad? Porque pues, lo demás es chatarra, y toda la discusión que se generó en torno a los premios del Oscar en estos días, hubo hasta debate, ¿verdad?, de por qué no se premiaba más a Ben Affleck, este director de Argos, la película esta que trata sobre la situación en Irán, cuando, fíjese usted, la propia CIA en aquellos años organizó la revolución islámica en contra del Shah de Irán, pero bueno, ahí pues hay un elemento así de tenebra, ¿verdad?, por parte de las fuerzas de inteligencia, y eso es lo que importa de esa película, y bueno, pero pues como que fue censurado Ben Affleck, la academia no le quiso reconocer nada, a pesar de que recibió otros tantos premios, y luego también se habló mucho de Lincoln, y finalmente a Lincoln solo se le otorgó un premio, el del mejor actor, pero le decía que la película de Spielberg, aunque es buena, es atípica en estos tiempos, ¿verdad?, cuando se presenta un personaje como Lincoln por el lado de la parte de bondad, de formación filosófica que tiene, de todas maneras no se percibe ahí, no pescan, pues Spielberg no se mete más bien con la doctrina, la concepción económica que está detrás. Le estaba yo hablando de Henry Carey, este economista que fue la principal influencia sobre Abraham Lincoln. También influyó, déjeme decirle, poquito, ¿verdad?, porque parece que no agarró bien la onda, sobre Matías Romero, el que fuera el embajador de México en los Estados Unidos cuando la guerra en contra de Maximiliano y la situación allá. Matías Romero se metía hasta en la cocina, era amigo de la Casa Blanca, amigo del presidente, iba a Nueva York, hablaba con los banqueros, los industriales que apoyaban a Lincoln, y en algunas ocasiones pues habla de la economía de Lincoln, diferente de la economía británica, ¿verdad? Tenía claro esa diferencia Matías Romero, pero pues no fue muy directa su relación con Henry Carey. Mire lo que decía Henry Carey, dice: para sustituir con la verdadera cristiandad la detestable doctrina conocida como maltusianismo, es necesario que nosotros, aquí en los Estados Unidos, le probemos al mundo que la población hace la comida o produce la comida o los alimentos que vienen de los suelos fértiles, y que la comida o los alimentos tienden a incrementarse con la producción más rápido que la población, para de esa manera vindicar la política que Dios le dio al hombre. O sea, basándose en el Génesis, aquello de crecer y multiplicados,
henchir la tierra y dominarla. ¿Se acuerda usted de esa sentencia del Génesis? Bueno, pues esto es lo que inspiraba la política económica. Entre más trabaja la gente, más se produce y se produce muchísimo más que lo que la gente necesita. Por eso los Estados Unidos llegaron a producir alimentos suficientes, no solo para su población, ¿verdad?, sino para el mundo, y solo con un 3 o 4% de su población total. ¿Por qué? Por el avance tecnológico. Así que con esas concepciones, Henry Carey se enfrentó a las vacas sagradas del liberalismo en aquel tiempo, entre ellos David Ricardo. Tenía una tesis, mire, a usted seguramente le parecerá absurda ya a estas alturas, pero él decía, por ejemplo, que la tierra pues tenía un cierto nivel de fertilidad, que la tierra se le iba acabando la fertilidad y que bueno, pues eso es lo que era importante en la tierra y sobre lo cual se podía plantear una renta, o sea, cobrar, porque el Imperio Británico cobraba a los hindús, los hacía pagar por su tierra un 50%, un 30%, un 15% de sus cosechas. Con eso lo denuncia Henry Carey, pues los mandó a la miseria y a la esclavitud. Pero Carey le dice, no, mira, la tierra depende de qué tecnología estás usando, de fertilizantes y de todos los avances, y cualquier tierra la podemos hacer producir. Así que no andes con que, porque como el terrateniente decía, es que yo tengo mi tierra, ¿verdad? Y mi tierra vale tanto. Entonces, pues aquí los hacendados del porfiriato, ¿verdad? Que es esa lacra que todavía tenemos, nomás que ahora ya son banqueros, ahora ya tienen casas de bolsa, pero piensan igual, cómo extraen una renta de un proceso en el que ni siquiera participan. Pero le decía que Carey se enfrentó a Ricardo, se enfrentó a los Stuart Mills, ¿verdad?, que también otros de las vacas sagradas, por supuesto a Adam Smith, y tuvo mucha influencia en lo que fue la industrialización de Japón. Erasmus Pecini Smith, que tenemos aquí en nuestra foto 6, este hombre fue que asesoró al emperador Meiji, por allá en 1971, 72, duró como 6, 7 años este emperador, la restauración Meiji se llama, y este Pecini fue para allá, le dijo, mira, así, y desataron el proceso de industrialización de Japón. Igualmente, acá en Alemania tenemos a Federico Lis, que lo tenemos aquí en nuestra imagen 4, por cierto, la 4, este hombre que influyó en lo que después fue el movimiento de Bismarck para la industrialización de Alemania y de los vecinos. Fíjese usted, ¿y cómo lo hizo? Pues usando los principios, la concepción proteccionista de Henry Carey y pues la experiencia misma de los Estados Unidos. Así que se desató en aquel periodo, los 60s, 70s del siglo XIX, un proceso de industrialización en donde emergieron los que ahora usted ve que son grandes potencias industriales. Usted dirá, ¿y por qué nosotros no, verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos avanzar de esa manera? ¿Por qué nosotros no tenemos industria? Aquí la industria de Monterrey ya está desapareciendo, usted lo sabe, es una especie en extinción. Bueno, pues ha sido porque nosotros usamos el otro enfoque, ¿verdad? En aquellos años, que fueron los años del porfiriato, pues nosotros agarramos por el lado del libre comercio, materias primas a producir, usted sabe, cacao, algodón, plata, lo que fuera de las minas, en fin, algunos cultivos de exportación, basándonos en el sistema del peonaje, dizque para darlo barato, ¿verdad?, pagándole poco al que lo producía, y pues mire, hasta que estalló la revolución y luego fue muy difícil componer las cosas, sigue siendo, porque el sistema que nos dominó pues era el de las haciendas, unas cuantas gentes tienen la lana, la demás gente no tiene lana, los políticos sirven a los que tienen la lana porque quieren lana, ¿verdad?, como sabemos todos, y no hay manera de salir de este atolladero. Entonces, bueno, pues ahora pagamos esa culpa, y luego en los últimos 30 años de liberalismo otra vez, mano de obra barata somos para exportar. Ahí está, miren, la expresión más acabada de este asunto es precisamente esta armadora que tenemos, esta imagen que tenemos aquí, que es de Chrysler. Fíjese usted, Chrysler, ¿qué hace? Pues viene acá, pone una planta, ¿verdad? Ahí hay una en Saltillo, y luego pues usa nuestra mano de obra barata y produce algún
parte de automóvil o arma un automóvil completo o le pone algunos aditamentos aquí y luego se lo lleva para Japón o para los Estados Unidos o para Europa o cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? Y los europeos, los japoneses dirán, mira, allá en México producen mi automóvil o una parte de mis automóviles. Aquí el gobierno de Felipe Calderón convirtió a México en el principal maquilador de partes de automóviles en el mundo. Fíjense ustedes, somos los primeros maquiladores de partes de automotrices. No vaya usted a creer que autos, porque ahí no tenemos la tecnología, no tenemos el diseño y no tenemos la ingeniería para producir motores, pero los ensamblamos. Afortunadamente aquí ya en Monterrey está empezando a haber algunos pues empresarios que se dan cuenta de que eso fue lo que causó nuestra desindustrialización. Luego le voy a platicar de eso, porque lo están haciendo, lo están diciendo los empresarios de por aquí, que fue un error eso de no haber impulsado la industria. Pero le decía, el proceso de industrialización de las naciones que ahora todos admiramos, ¿verdad? Dice, ¿por qué serán así los gringos? ¿Por qué tienen todo y nosotros no? ¿O por qué los japoneses son tan acá y tienen esto y lo otro? ¿Verdad? ¿Por qué nosotros no? En fin, bueno, pues es una concepción económica la que está detrás, y esa es la de Henry Carey, y esa es la concepción económica que inspiró a Abraham Lincoln. Por eso dijo, pues, ¿cómo vamos a tener esclavos? El esclavo es altamente improductivo. El productivo es el obrero bien calificado, con un buen nivel de vida, que tiene una máquina enfrente, esa máquina se va mejorando constantemente, se hacen innovaciones y la producción se dispara, ¿verdad? Y el empleado solo, ¿verdad? O el trabajador solo puede producir para miles de trabajadores, no nada más para él, ¿verdad? Y ese es el secreto del modelo de economía que le llamaban el sistema americano, lo que promovía Carey, el propio Lincoln, lo que los llevó a la necesidad de eliminar el esclavismo. También, fíjese usted, porque es otro detalle interesante para los que vieron la película Carey, Lincoln era un amigo de México, él fue diputado, fue diputado entre 1847 y 1849. 1847, 1849, bueno, pues ahí fue donde él fue el diputado que encabezó la oposición a que se invadiera México. Y entonces resultó que él decía que los que buscaban la expansión eran los sureños, porque su sistema económico se basaba en la extensión territorial, tener más tierra, más ganado, más vacas, más esto, más lo otro, y más peones que trabajaran en esa extensión creciente de tierra, ¿verdad? Y no en la concentración de la capacidad productiva, en el desarrollo de la industria, de la tecnología, de la ciencia, como pensaba el movimiento de Lincoln. Fíjese, esa era la diferencia. Entonces, Matías Romero, en algunos de sus escritos, denuncia eso. Decía, oigan, es que la expansión, los que nos quitaron el territorio, no fue el norte de los Estados Unidos, fueron los sureños, que simplemente querían ganadería extensiva, ¿verdad? Me apodero de más tierra y suelto las vacas ahí para que coman, ¿verdad? Y luego al rato con el cencerro me las traigo y luego las vendo. Esa concepción de la ganadería pues ya fue muy superada, ¿verdad? Pero fue la que inspiró, según Lincoln, fue la que inspiró a la invasión y el territorio que nos quitaron los del norte, las fuerzas de Lincoln, lo que sería en aquel tiempo el Partido Republicano, siempre se opusieron a la invasión a México y también a la anexión, fíjese usted, así que de ahí viene también la bondad de Lincoln, la comprensión de que no es agandallando a otros como tú progresas, sino la concepción de que desarrollándote tú, lo dice Carey, vamos nosotros a desarrollarnos para que el mundo aprenda y vea en nosotros un ejemplo de mejoría, ¿verdad? Si yo estoy concentrado en desarrollarme, si no me ando metiendo con el vecino ni con la vecina, ¿verdad? Porque a ver que algunos cometen ese pecadillo, entonces yo me concentro en aumentar la productividad y entonces yo tengo lo necesario para mí, para mi gente,
¿verdad? Por eso no tenemos por qué invadir a México. Más o menos en esos términos se expresaba Abraham Lincoln cuando estaba muy fuerte la presión a favor de la invasión y de las anexiones, ¿verdad? Usted seguramente conoce ese periodo, pero el único político o uno de los pocos políticos que defendió el derecho a México a conservar de México a conservar su territorio fue Abraham Lincoln también. Esto, por supuesto, tampoco viene en la película de Spielberg, pero tiene que ver con los gestos de bondad que usted ve reflejados en la película de Spielberg, porque una actitud de un norteamericano que dice no tenemos por qué invadir a México ni anexarlo, ¿verdad? En medio de una turba furiosa que está queriendo apoderarse de todo acá en México, ¿verdad? Así como los indios, como los apaches, como todas esas tribus, ¿verdad? Que vivían del saqueo. Así era la concepción de economía del sur, de los sureños, que era pues el liberalismo británico, las tesis de David Ricardo, ¿verdad? Pues por eso decían, pues entre más tierra tengo, pues más dinero tengo, y luego querían que la tierra valiera y que se les diera dinero, aunque la tierra no estuviera jalando, aunque no produjera nada. Esa es la concepción que el gobierno de Lincoln superó, le dio un viraje a la historia, duró poco, ¿verdad? Estamos hablando de que ya para principios de siglo ya habían los enemigos de él, luego el presidente que siguió, que después de su sucesor fue Jackson, así que se vino la cosa al revés y los Estados Unidos pasaron poco a poco a volverse una economía liberal como la conocemos ahora, ¿verdad? Porque pues ahora son una economía liberal, una economía imperial. Vamos a terminar aquí, lo vamos a invitar mañana vamos a hablar de algunos pedacitos buenos de Hollywood y vamos a hablar de esta estafa que le está vendiendo el New York Times y el Financial Times al gobierno de Enrique Peña Nieto, que es un refriteado del Tratado de Libre Comercio, pero se lo quieren hacer aparecer como que es la gran estrategia, ¿no? Que para que México se convierta en el nuevo tigre, para que México sea la nueva potencia en el siglo XXI, por encima de China, de la India, de Rusia. Imagínese usted lo que le andan diciendo. Esperemos que los compañeros, bueno, no los compañeros, los amigos priistas, pues no se vayan a comer ese cuento, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso mañana, y le decía también de los pedacitos buenos de Hollywood. Nos despedimos y aquí lo esperamos mañana a mediodía.